En esta segunda parte de Entrevistas en República vamos a hacer una lectura, un análisis desde la perspectiva político-electoral de la encuesta de la UCA. Para eso están conmigo Juan Ramón Medrano, analista, y también me acompaña esta mañana Félix Ulloa, analista y experto en temas electorales. Buenos días a ambos, bienvenidos a República. Gracias, buenos días, un gusto estar con usted y con Félix. Gracias, buen día, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría que iniciemos. En este momento vamos a tener en pantalla una imagen de un gráfico que me parece muy interesante, que nos puede dar un punto de reflexión. Esta gráfica fue elaborada por Álvaro Artiga, docente de la UCA, en donde nos presenta dos aspectos. El vínculo que puede existir entre la intención de participar, el interés en participar en elecciones, con ya la participación real. En el último dato, obviamente, en el último número que vemos es solo una estimación para la participación del 2018, pero lo que quiero poner en perspectiva, Félix, es este punto. Podríamos tener en esta oportunidad una participación electoral de las más bajas en los últimos 12 a 15 años, y esto me gustaría tenerlo como primera consideración, Félix. Bueno, mira, realmente si revisamos toda la participación en las elecciones legislativas, siempre la constante es que es menor que en una elección presidencial. Incluso la de la última elección creo que anduvimos cerca del 48%. Sí. Lo que es el dato más importante en este estudio de la UCA, que es un hallazgo que no lo habíamos podido relacionar con ese sentimiento de ausentismo electoral, es la poca confianza en la autoridad electoral. Sí. Yo estoy realmente sorprendido de ver que más de un 75% del electorado no tiene ninguna o poca confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Y cuando tú no tenés confianza en la institución que está administrando las elecciones, pues no estás motivado a participar. Creo que la gráfica que presenta Álvaro responde justamente a esa percepción del electorado, que hay una autoridad electoral o que está partidizada o que no tiene la capacidad y competencias suficientes para organizar el evento, y en todo caso el resultado es negativo. Y a mí me preocupa, te lo repito, por dos razones. Una, porque si algo nos caracterizó en la posguerra y desde las elecciones que hemos tenido en 1994 hasta las últimas dos, la del 2014 y 2015, era la confianza en la autoridad electoral. Es decir, la guerra se desencadenó en este país justamente porque las elecciones, la administración de las elecciones y los resultados electorales se manipularon en la década de los 70. Los dos grandes fraudes del 72 y el 77 casi nos obligaron a tomar las armas para disputar el ejercicio del poder, porque no se hacía por la vía electoral. Y el gran responsable era el Consejo Central de Elecciones de esa época, que no administraba las elecciones de manera transparente. Después de la guerra, y el compromiso que hizo en los acuerdos de paz era gerenciar, administrar las elecciones para conocer la voluntad del pueblo y saber quiénes iban a ser gobernantes y representantes. No habíamos oído la palabra fraude durante casi 2 décadas. Ya en el 2014 se empezó a hablar de fraude, el 2015 se hizo mayor eco y ahora es casi una constante. Entonces esa percepción hace que vayamos retrocediendo en relación a lo que habíamos avanzado, y esa es mi preocupación. Retomando un poco la primera reflexión de Félix, Juan Ramón, y un poco con el gráfico que teníamos en pantalla, en los últimos 18 años, una estimación que se puede tener que la participación electoral sea de las más bajas. Se podría rondar, según este gráfico y la proyección que Artiga realizaba, de 38%, y solo si lo vemos en el gráfico, donde generó mayor expectativa e interés en votar fue en el 2009. Entonces podemos ver también que la gente cada vez le interesa menos las elecciones, le interesa menos en ir a votar, y eso puede marcar mucho de quiénes van a tomar decisiones para la configuración de la Asamblea Legislativa y de los consejos municipales. Sí, realmente es lamentable que se genere esa imagen, porque yo creo que es un poco injusta la imagen, en el sentido de que los magistrados actuales del Tribunal Supremo Electoral, si bien es cierto, tienen ciertas diferencias en relación a los tribunales anteriores, y algunos han manifestado, digamos, mayor acercamiento a un partido político, que es uno de los aspectos que más les ha afectado en la imagen. Tampoco podemos decir de que el sistema como tal esté diseñado como para que haya fraude. O sea, hay deficiencias, sin duda, ¿no? Pero un fraude creo que es un poco exagerado de parte de los que lo han manifestado, que podría haber un fraude. Ahora,
el punto está cuál es la intencionalidad escondida de decir que va a haber fraude, ¿verdad? Porque al final la verdad es de que a quienes favorece que haya una votación comprimida es a los partidos mayoritarios, porque son los que tienen la mayor cantidad de votos. Y el mismo hecho de que tengamos un sistema aquí de residuos bastante difícil de superar, sobre todo en aquellos departamentos donde son 3 los diputados, eso, digamos, además de que favorece a los pequeños, también les da cierta estabilidad a los grandes. Entonces, en conclusión, yo creo que toda la institucionalidad está cuestionada en el país. De hecho, los que están en el sótano a nivel de credibilidad son los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, pero también el sistema judicial, y ahora se está acercando el Tribunal Supremo Electoral. O sea, todo el espectro que tiene que ver con la política partidaria está siendo cuestionado. Eso, digo, es negativo, no en el sentido de que porque votan pocos necesariamente se debilite la democracia o la credibilidad, sino que el problema es que nos puede generar exabruptos y otro tipo de manifestaciones políticas que no consoliden la democracia o la participación por la vía electoral o institucional, y eso sí es preocupante. Según la encuesta de la UCA, 76.7% de la población encuestada confía poco o nada en el Tribunal Supremo Electoral. Lo hablábamos en el segmento anterior con Janet y con el padre Andreu, Félix, y esto nos está trasladando algo preocupante, que la gente en el tribunal no confía, pero también se menciona algo, y esto lo he escuchado al magistrado Cardosa, que esta configuración del organismo colegiado asume un contexto, unas características bastante particulares, y también es una configuración de un organismo colegiado que asume una transición del sistema electoral. ¿Cómo ve usted estos dos elementos, Félix? Mira, yo lo veo realmente, hablar de una transición al sistema electoral sería un poco aventurado. Lo que han habido son algunas modificaciones sustanciales, por cierto, en el sistema electoral, desde la forma en que elegimos a los diputados hasta la integración ciudadana de los organismos electorales temporales. Pero a mí yo lo que quisiera rescatar de la encuesta en su conjunto, porque recordemos que la encuesta tiene 2 componentes. Sí. La encuesta nacional que se hace con una muestra de 1.500 tanto y una concentrada en el municipio de San Salvador. Sí. Entonces, la lectura que yo tengo son como 3 grandes conclusiones. La primera, a nivel nacional, es hay más de un 75% del electorado que tiene una percepción negativa de la autoridad que va a administrar la elección. 2, hay un 60% de la población que dice que los partidos, sobre todo los 2 mayoritarios, han administrado la cuota de poder que se les dio en función de ellos y no de la comunidad. Tanto para Arena como el FNL, la lectura es, sí, a nivel municipal y a nivel legislativo, los partidos han trabajado en función de la comunidad, y la respuesta es, han trabajado en función de ellos, 60%, sí. Están empatados. Y la tercera es ese alto nivel de ausentismo que se manifiesta. Entonces, si tú sumas esos 3 componentes, estás en una situación bastante difícil para la democracia en este momento, y lo que hay que hacer es hacer estos mensajes de devolver la confianza a la ciudadanía, pero necesitas darle datos, elementos para que la gente vuelva a confiar. Yo coincido con Juan Ramón cuando digo, me parece injusta la calificación al Tribunal Supremo Electoral. Yo sé que hay diferencias entre ellos, sé que hay la toma de decisiones se hace difícil en un organismo colegiado, pero pienso que no hay condiciones para un fraude. No creo que pueda haber un fraude intencional. Van a haber falencias, como las hemos visto, hay fallas desde que se les cortó el presupuesto, la entrega que hizo de esos recursos, el no darle las reformas que ellos iban pidiendo durante todo este periodo y que la Asamblea nunca se las quiso dar, la forma de los 2 partidos mayoritarios de bloquear las iniciativas del tribunal para resolver problemas, por ejemplo, en la integración de los organismos electorales. O sea, pues que la responsabilidad que le estamos poniendo al tribunal no es exclusiva de ellos, sino que es del conjunto de instituciones que integran el sistema electoral. Entonces, el ciudadano tiene que saber y comprender de que frente a una situación de esa, para revertirla, lo único que nos toca es participar, ir activamente el día de la elección y estar vigilantes para que si hubiese alguna posibilidad de fraude, el ciudadano que va a administrar el proceso el día de tenga la posibilidad de corregirlo o al menos de denunciarlo. Ahora cambiamos un poco de tema antes de irnos a la pausa. Juan Ramón quiere incorporar esto y ponerlo en el debate.
la disputa entre los partidos políticos por los escaños, sobre todo en San Salvador, 24 escaños para la Asamblea Legislativa de los 84, pone en debate esto. Arena y el FMLN van a disputarse los últimos votos para tener la mayor cantidad, pero también puede existir una proyección de que el FMLN pueda tener menos escaños a comparación de las elecciones anteriores. Esa es una preocupación, y que puede ser que Arena obtenga 1 o 2 más, o que por el tema de los residuos se pueda haber favorecido el partido Arena, el partido Gana u otros que están en la disputa de eso, Juan Ramón. Sí, de hecho, según todas las encuestas, el Frente podría sacar por lo menos un diputado más. Ahí la preocupación es del lado de la izquierda, del lado del FMLN, ¿cuánto va a bajar? ¿Verdad? Porque si baja más de 3, indudablemente que pierden la llave del voto calificado, que es digamos como la primera preocupación que tiene o debe de tener el FMLN. Pero también hay que agregarle que este resultado va a afectar para el resultado presidencial también, porque depende de cómo salgan ahora, independientemente de que no es esto mecánico, pues de que cuando salen bien en las elecciones para el legislativo y local, necesariamente van a ganar el ejecutivo. No es mecánico, pero sí anímicamente puede golpear la moral de la militancia del FMLN el hecho de que pierdan la llave, por ejemplo. Si el Frente saca 29 diputados, sí, perdió diputados, pero no fue decisivo para la correlación de fuerzas internas de la Asamblea Legislativa. Pero que pierda 3, eso sí, lo golpea directamente por un lado. Y el otro elemento importante es San Salvador y San Miguel, particularmente, porque Santa Tecla, digamos que es un poco más difícil decir que está muy disputado, pero en San Miguel, donde tiene la alcaldía, y en San Salvador, que tiene una alcaldía, el FMLN tiene la obligación de mantenerlo. Sí. Entonces, si la pierde en San Salvador, ese sería otro golpe, además del golpe de que pierda 3 diputados también el Frente. Pero yo quiero hacer una reflexión acá importante. Mira, tengo que hacer la pausa, Juan Ramón, perdón que le interrumpa, tengo que hacer la pausa, pero al regresar desarrollo esta idea y también la valoración de Félix. Volvemos en instantes en República. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos con su reflexión, Juan Ramón, que tuvimos que hacer la pausa, pero para que pueda desarrollar la idea. Sí, para terminar la idea, decía que también habría que tomar en cuenta cuánto va a incidir la campaña en sí. Porque si bien es cierto, según la encuesta última de la UCA, a nivel de partido hay una diferencia de casi 13 puntos entre Arena y el Frente por San Salvador, cuando ya se va a nivel de personas, la diferencia es mucho menor, o sea, no sé, alrededor de 5 puntos. Esto puede ser 2 cosas. Uno, de que a pesar de que fue muy tarde que pusieron a Jacqueline Rivera, no sea tan mala candidata, o que Neto Mason es tan mal candidato que aunque su partido esté muy alto, él no levanta mucho. Entonces, San Salvador habría que ver ahí cuánto va a incidir si al final gana por muy poco Mason o termina siempre ganando el Frente con Jacqueline Rivera. O sea que eso puede llevar a que la expectativa de Arena de ganar por lo menos un diputado más acá en San Salvador se congele y se quede con los 35 diputados, y que el Frente realmente pierda un diputado o no pierda. Eso hay que esperarlo. Y el otro elemento importante es quiénes van a ganar los que pueda perder el Frente, si es 1 o 2 diputados, sí. Que todo apunta a que más que Arena puede ser Gana o el PCN, que son los 2 partidos de derecha, digamos, que están más altos, ¿verdad?, puedan realmente disputarle a Arena la posibilidad de capitalizar esos votos que están perdiendo. Pero también está la posibilidad de que sea el abstencionismo el que aumente, y si aumenta el abstencionismo, entonces el margen de la cantidad de votos que tiene que sacar un partido para ganar por residuo es tan alta que puedan quedarse las cosas más o menos similares. O sea que ahí pueden ser muchas las variantes que se jueguen en el momento de la elección.
Vamos a retomar más adelante, Félix, la lectura más municipal para el caso de San Salvador, tomando las proyecciones o los datos que nos ofrece la encuesta de la UCA, pero creo que es importante esta lectura de la distribución de diputaciones a nivel territorial, si tenemos la fotografía del país, y cómo también en algunos casos los partidos políticos pueden ofrecer una competencia mayor, por ejemplo, en algunos departamentos como San Salvador, La Libertad o San Miguel, en donde gana el PCN, Arena, pues pueden tener una estrategia mucho más fuerte, o el FMLN también le obliga a hacer mucho más fuerte su estrategia en esos territorios para obtener más diputaciones, Félix. Bueno, mira, hay un factor que va a jugar en esta elección que posiblemente no lo vimos en el 2015, y es la del voto cruzado. La tendencia nos está indicando que hay un crecimiento de opinión de gente que piensa cruzar su voto, o sea, distribuir el voto entre diferentes candidatos de distintos partidos. Esto va a modificar la composición y los resultados. Y como tú decías, hay que ver en el panorama general que estamos viendo. Allá tú mencionabas partidos como el PCN o GANA, que pueden jugar a nivel departamental. El PCN, por ejemplo, que ha abierto el partido a ciertos sectores, aquí en San Salvador, por ejemplo, con esta diputación de Ilín, que abre a un sector importante, subrepresentado políticamente, pero hay un partido que, por lo menos yo lo vi este fin de semana que estuve en San Miguel, que es el PDC, que también está con mucha posibilidad de colocar un diputado. ¿Quién lo va a perder ese diputado? Probablemente la gente, cuando uno habla ahí en San Miguel, te dice que es el FMLN el que va a perder, que de los 3 diputados que tenía, casi seguro va a entrar el diputado del PDC, y eso pues ya es un diputado menos en la lista nacional. Aquí en San Salvador, la oferta que está haciendo el partido, la oferta legislativa, no deja de tener algún sesgo muy limitado dentro del mismo partido a cierta corriente dentro del partido, y eso le resta no solo en la sociedad, sino dentro del mismo partido las simpatías que pueden tener, en el caso incluso del Consejo Municipal. Ya hemos visto aquí resultados de ese, verdaderamente debe ser voto cruzado, cuando tú votas por un partido para municipales y por otro para legislativas. Lo llamamos voto cruzado aquí en lo que es las listas abiertas y desbloqueadas. Sí. Pero bueno, el voto cruzado en la elección municipal y legislativa puede pasarle factura también al FMLN, porque como decía Juan Ramón, la candidatura a la alcaldía es muy buena, muy sólida, la imagen de Jacqueline es muy fresca, muy atractiva, y plantea, como te diría yo, una campaña muy incluyente, y eso le está dando rédito. Pero como decía el padre Olivo en la entrevista anterior, ella entró muy tarde a la competencia. Ya cuando el candidato de Arena tenía casi un año de andar visitando las comunidades, Jacqueline, como dice él, cuando se corre esta encuesta apenas tiene un mes de haber sido posicionada. No sabemos si le va a dar tiempo en estos pocos días que faltan para remontar ese espacio que hay. Pero bueno, en fin, volviendo al tema de las ofertas legislativas, no es muy atractiva la oferta que hace el FMLN en San Salvador, y siendo un departamento donde el voto es bastante informado, sí, bastante consciente, ese llamado que se está haciendo, miren, voten solo por los 10 primeros de la lista, es decir, eso resulta chocante para la población en general, que esté diciendo, mire, vote por los 10 que nosotros somos los que vamos ahí, de los primeros, y vote solo por nosotros, y los demás no importa, son rellenos. Eso aún en la misma militancia está chocando, porque está diciendo, bueno, o sea que los demás que están ahí no merecen que votemos por ellos. Entonces hay un mensaje muy confuso desde la dirección de este partido, que le puede generar costos al momento de la elección. Ahora, ¿cómo podemos leer el partido Arena, Juan Ramón? Porque Arena también un poco su estrategia es apelar a las figuras, a sus rostros, y hasta deja la impresión que es una competencia interna, ver quién puede obtener la mayor cantidad de preferencias, y también se puede mostrar hasta en las mismas formas en cómo se proyectan en su publicidad, en su campaña, que no está necesariamente en igualdad de condiciones, y muestra que el que tiene más dinero puede proyectarse a nivel territorial. ¿Cómo podemos leer ahora en este caso el partido Arena? La verdad es que Arena, a nivel de imagen, ha logrado manejar mejor que el FMLN la renovación, entre comillas, ¿no? O sea, independientemente de que los diputados al final votan de acuerdo a lo que dice el COENA, y el COENA dice lo que le ordenan los, digamos que financian el partido, los financistas del partido,
independientemente de eso, a nivel de imagen, digo, ha manejado mejor la campaña, ¿verdad? Incluso ha manejado también inteligentemente, aunque sea mentirosa la campaña, por ejemplo, el hecho de cómo le ha afectado al FMLN que ya no se prorroga más que una vez el TPS. Y lo ha aprovechado para decir que es culpa del FMLN por la pancarta aquella que decía Yankee Go Home, o porque el FMLN tiene una posición antiimperialista. O sea, ha habido un manejo ahí, insisto, falso, pero inteligentemente bien manejado, y le está afectando, de hecho, al FMLN, hechos como estos, el caso del TPS, que no es responsabilidad del gobierno particularmente, sino que es una política de Trump. Pero la gente no lo ve exactamente así. Entonces, el punto está en que Arena, al final, está manejando mejor las imágenes, pero son imágenes personalizadas. Y este es el otro aspecto que habría que ver. Eso puede llevar a que haya más votos cruzados, como dice la gente. Y si vemos la encuesta de la UCA, dice que la gente puede cruzar el voto. Arena gana, pero también Arena FMLN. O sea, que la gente al final busque la persona más indicada, ¿verdad?, para votar por ella de manera cruzada, y que los votos por bandera no sean tan altos para Arena y que eso le afecte también a Arena. Bueno, vos que has estado en el tribunal, sabés que eso también puede afectarle. Además de que la gente no maneja todavía muy bien eso del voto cruzado. Pero el otro punto que quería también yo citar, y esto es importante, es cómo va a afectar para diputados la campaña de alcaldes y cómo, independientemente de que haya habido un pleito o una expulsión de Nayib Bukele, de alguna manera nadie se quiere pelear con la administración de Bukele. Si tú te das cuenta, Neto Mason, cuando le preguntaron por Nayib y por San Salvador, prácticamente dijo: vamos a seguir con lo bueno que ha hecho. Y la que puede mejor capitalizar, si lo hace inteligentemente, los resultados, la parte positiva de la administración última de San Salvador, es Jacqueline Rivera y el FMLN, porque de alguna manera fue la administración del FMLN, independientemente que Nayib fue la figura preponderante. Y tal y como decía Félix, el hecho de que sea incluyente, el hecho de estar apelando a la mayoría de San Salvador, por ejemplo, como son el voto femenino, a los jóvenes, a la gente más necesitada, vamos a ver cómo también eso golpea en el ánimo y aumenta el voto del frente para alcaldes, y cómo eso también ayuda para diputados, porque esa es la expectativa que habría que ver. Antes de irme a la pausa, Félix, ¿cómo analiza el caso de Arena? Bueno, mira, como decía Juan Ramón, Arena ha dado la imagen y la impresión de una renovación, de consultas al interior del partido con visos democráticos. En fin, hay un manejo, ¿verdad?, de una democracia formalmente administrada que le va a dar resultados. Pero cuando uno lee tras bastidores, la pelea que hay ante el interior, la lucha de intereses, lo que se está jugando, no en esta campaña, porque Arena definió que esto ya lo tenía ganado. Es decir, por default dijo: las elecciones municipales y las legislativas las gano yo. De hecho, hay algunos estudios que indican que por lo menos 10 de las 14 cabeceras departamentales las va a ganar Arena en las alcaldías más importantes. Y la mayoría, o sea, la primera fuerza legislativa también lo tiene casi de default. Entonces, su objetivo lo definió para la presidencial. Y ahí es donde vamos a ver realmente cómo se están manejando los intereses al interior de los sectores económicos que representan los grupos que controlan o que manejan el partido. Porque hay un sector importante vinculado al capital industrial, asociado a Javier Simán, y otro grupo vinculado al capital comercial, o sea, al sector terciario de la economía, que están en una pugna muy fuerte para ver quién logra conducir el proyecto. Entonces, el verdadero debate y la verdadera lucha de poder al interior de Arena se está dando en función de la elección presidencial, no en función de la legislativa, porque, como digo, para ellos esto era ya un fait accompli. O sea, ya era una cuestión que la tenían ganada, y lo que había que hacer era hacer las apuestas para la elección del 2019. Okay, tenemos que hacer una pausa, regresamos con el último bloque de análisis.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Juan Ramón, ahora me gustaría que analicemos un poco el tema de lo que están ofreciendo los candidatos y candidatas a la Asamblea Legislativa, pero también a nivel municipal. En el primer caso escuchamos propuestas de este tipo: pena de muerte, lectura de la Biblia en los centros escolares, entre otras cosas. Es decir, y la gente en encuesta también de la UCA menciona que es más de lo mismo lo que están ofreciendo los candidatos a diputados y diputadas. Sí. Obviamente más del 50% considera que es más de lo mismo, casi el 70%, y que no les interesa también la próxima elección, que es otra cosa, digamos, preocupante. Ahora, yo creo que se ha caracterizado siempre la campaña electoral por antes las regalías, ¿no? Los tamales, los cántaros, los lapiceros, etcétera, y ahora digamos, por centrar la campaña, si no es en el candidato, es en la bandera propiamente, en la canción, y la visita al terreno y la propuesta del candidato en particular es secundaria. En otras palabras, lo que están es apelando más que a la mente, al hígado y al corazón de la gente, que es lo que, digamos, los publicistas le están diciendo a los partidos políticos. Miren, ustedes están sentados en el banquillo de los acusados. Por lo tanto, a lo que tenemos que apelar es a que la gente los vea que no son malos, sino que son gente pasable, aceptable, y por lo tanto hay que apelar al corazón de la gente. Pero ya yendo más a la parte puntual, yo creo que pena de muerte, que vuelva la Guardia Nacional, ¿verdad? Ese tipo de posiciones pareciera que no inciden, pero por lo menos a Gana y a Gallegos le están dando resultados. O sea, ellos no están saliendo mal, ellos son de los que han mejorado puntualmente 1 o 2 puntos, pero han mejorado en relación a Arena y el Frente y en relación a los partidos minoritarios. O sea que al final el problema que podemos tener es de que si baja la votación, esto le favorezca a los partidos tradicionales con las propuestas tradicionales. Tal vez la excepción podría ser Carballo de San Miguel, ¿no? que ha hecho una campaña un tanto diferente, pero por el problema del residuo, ahí tiene que remontar una cantidad altísima de votos para que su residuo sea más alto que el de Arena y que el del FMLN. O sea, tengo mis dudas. O también la posibilidad de que aquí en San Salvador, si bien es cierto, no aparece como los favoritos, gente como Juan José Martel, que es una buena propuesta, ¿no? Es alguien que tiene capacidad y que tiene un buen discurso, pueda ser premiado, porque la gente, el voto de castigo para el FMLN de alguna manera no incluía al CD, por ejemplo, que es el otro partido de izquierda, o al PSD, que es uno de los partidos de izquierda pequeños, y pueda concederles por lo menos un diputado a esto. Esas son, digamos, las cosas que podríamos ver de opción alternativa. Pero, concluyendo, las campañas son vacías, están apelando nada más al sentimiento de la gente y no al pensamiento, y por lo tanto, yo creo que al final, y este es el punto, al final el FMLN sabe lo que está haciendo cuando llama a votar por bandera, ¿verdad? Porque como no tiene un producto que ofrecer destacado con las candidaturas particulares, entonces ofrece a la bandera y los aspectos concretos que están ahí subyacentes, como es el caso de los proyectos sociales, el trabajo territorial, es decir, el voto duro, que es a lo que puede estar apelando el FMLN más que Arena. Ahora bien, Félix, me gustaría mantener esa pregunta para su análisis. Solo incorporo un elemento. Este vínculo, o lo que pareció en un espacio entre Guillermo Gallegos y Ernesto Mason, de pedirse el apoyo electoral mutuamente. ¿Qué nos dice esto un poco? Porque también Gana tiene su candidato a consejos municipales por San Salvador. Sí, fue bastante penoso, pues, sobre todo para el candidato de Gana a la alcaldía, escuchar de su máximo líder político pedir el voto, que apoyaran a un candidato de otro partido. Pero bueno, aparte de lo anecdótico que eso puede ser, el hecho está en que hay una intención política y un mensaje político en este sentido. Y es digamos, la intención del actual presidente de la Asamblea Legislativa de continuar en el cargo, porque el mensaje se lo está dirigiendo al partido, que sin ninguna duda va a ser la primera
mayoría en la Asamblea Legislativa y que con los votos del partido gana pueden gobernar sin ningún problema la integración de una junta directiva, la toma de decisión en lo que se necesite mayoría simple, 43 votos. Entonces lo que se estaba anunciando era una posible alianza legislativa, que no le gustó a otros sectores del partido, porque hubieron reclamos, sobre todo de un candidato prepresidencial, sobre este hecho, es decir, reclamándole a Neto Mason por qué estaba pidiendo que votara por el diputado de otro partido. O sea que esa lectura tiene ese doble mensaje. O sea, por un lado, el anuncio de una posible alianza legislativa postelectoral, y en segundo lugar, pues, es decir, lo penoso pues para el candidato del propio partido en San Salvador. Pero en el tema del mensaje general que se está presentando, sobre todo, fíjate, de los candidatos a la reelección, porque ese es el tema. Muchos de los nuevos, o de los nuevos rostros, están apareciendo con ideas muy novedosas. En todos los partidos que hemos visto, es decir, la gente que está llegando con ideas nuevas, los mismos candidatos no partidarios, están planteando algunas cosas, a veces un poco más allá del idealismo, ¿verdad? Casi fantasías, pero que se vale en una campaña electoral. Para mí lo preocupante es lo que están planteando la reelección, porque no te están presentando ningún resultado, excepto a René Portillo Cuadra, que le he escuchado decir yo, mire, he presentado 60 y tantas iniciativas de ley, de esas tantas han sido aprobadas y son ya en efecto normas jurídicas dentro del sistema. Nadie te ha presentado así realizaciones que ha hecho desde su curul. Y en el caso del FMLN, como decía Juan Ramón, lo patético es que como no tienen a nadie que presentar ni ningún resultado concreto, no solo llaman a votar por la bandera, sino que de repente te aparece la curul vacía de Chafik, y sobre esa base del recuerdo de quien fuera un diputado muy proactivo y un líder muy carismático del partido, voten por nosotros. O sea, en recuerdo de aquel, voten por nosotros. Es decir, es patético ver la pobreza en las ofertas que hay. Y todavía más difícil entender en un partido como el FMLN, que ha defendido siempre la plataforma legislativa partidaria y no las iniciativas individuales, porque lo que funciona ahí es la línea de partido, es decir, presentar esa oferta de manera sistemática y que cada uno de los candidatos, sobre todo los que van a la reelección, apareciera defendiéndola. Entonces, la desconocemos, hay menciones aisladas de alguno, de otro, pero no se ve esa estrategia de una verdadera fracción y de una propuesta partidaria que presente una plataforma atractiva para la población. Y sobre todo, Félix, el hecho de que la legislatura 2018-2021 va a asumir retos y temas bastante delicados para el país, el tema de la ley de agua, el anteproyecto de ley de agua, el tema de las finanzas públicas y si es necesario hacer acuerdos o ajustes fiscales particularmente, es decir, el tema de medidas extraordinarias o si se vuelven estas permanentes, es decir, en varios campos de la actividad política social de nuestro país, la legislatura 2018-2021 asume retos y situaciones bastante complejas y que significan negociación entre las partes. Y además de eso, creatividad, voluntad, compromiso y más que todo capacidad para entender y dimensionar todo esto que te has dicho, porque el tema del agua es un tema fundamental en el país. Estamos ya en los límites del estrés hídrico y teniendo tanta agua acumulada en el suelo, en el subsuelo, y estamos padeciendo de sequías y de que no hay agua. El tema de la política fiscal, bueno, todo lo que tú has mencionado, aunado a la elección de funcionarios de segundo grado, como va a ser la nueva sala, sí, claro, el fiscal, te genera un desafío para una nueva legislatura que debería estar preparada para eso. Pero ¿qué es lo que resulta? Resulta que en los focus group que se hacen para establecer las estrategias de campaña y qué es lo que va a ir a ofrecerle a la población, los que manejan estas estrategias de mercadeo político, del marketing político, no les interesa cuál es la agenda de la nación, ni cuáles son los temas a los cuales un diputado debería estar preocupado y sobre el cual debería comprometerse para pedir el voto, sino es la cuestión de la imagen. Sí. Y sobre todo decir, mira, tú tienes mala imagen con las mujeres o con los jóvenes o con el sector religioso. Entonces, el mensaje tiene que ser con la mujer, con el joven o con el sector religioso. Es decir, es una cuestión de simple mercadeo y eso está en la raíz de este sistema en el cual
el mensaje para la promoción de un candidato de un partido es como el de vender una marca, ¿verdad? Una franquicia, y no importa el contenido. Entonces creo que por ahí también podemos explicarnos el porqué de una pobreza en la oferta legislativa, que ninguna toca los temas que tú has señalado y que son los que se va a enfrentar inmediatamente el 2018 que tome posesión esta asamblea. Me resta un minuto, Juan Ramón, para tener su reacción. Sí, como al final no hay mucha diferencia entre todos los partidos políticos y no hay un elemento que se destaque, yo creo que los resultados no van a ser dramáticos, creo que no vamos a tener muchas sorpresas. Y la expectativa está en si va a lograr mantener todavía la alcaldía de San Salvador, el FMLN y la de San Miguel o no, y si el Frente va a bajar 1 o 2 diputados o va a mantener la llave de la mayoría calificada. Creo que ahí va a estar centrado en esta coyuntura realmente la preocupación general de la ciudadanía. Quiero agradecerles a ambos por haberme acompañado en este segundo bloque de la entrevista y hacer un análisis de la encuesta de la UCA, pero también de las ofertas, de las propuestas de los partidos políticos y candidatos. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Félix. Gracias por invitarme. Gracias por habernos acompañado y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana 6:30 en República.